Subirse a un avión es toda una aventura, ya que seguramente estamos empezando un viaje o bien regresando a casa. Algunos vamos pensando si nos darán de comer o qué películas podremos ver en el trayecto. Sin embargo, lo que no esperamos es ver algún tipo de fantasma, y menos que hayan sido pilotos de otros aviones. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos el trágico y misterioso caso del vuelo 401. Eastern Air Transport surgió como una fusión de varias compañías de aviación como Florida Airways y Pitcairn Aviation en 1930. Luego fue adquirida por General Motors y pasó a llamarse oficialmente Eastern Airlines. El vuelo 401 de Eastern Airlines, un Lockheed L-1011-1 TriStar con solo 4 meses de uso y el 12º entregado a la aerolínea, despegó del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York el 29 de diciembre de 1972 a las 9:20 de la noche, con destino al Aeropuerto Internacional de Miami. A bordo viajaban 163 pasajeros y 13 tripulantes. La tripulación de mando incluía al capitán Robert Loft, de 55 años, el primer oficial Albert Stockstill, de 39, y el ingeniero de vuelo Donald Ripo, de 51. También los acompañaba el técnico de Eastern, Angelo Donadeo, quien regresaba a Miami después de una asignación en Nueva York. Adicional a ellos, viajaban 10 auxiliares de vuelo. El vuelo transcurrió con normalidad hasta las 11:32 de la noche, cuando la tripulación comenzó a preparar el aterrizaje en Miami. Al intentar bajar el tren de aterrizaje, Stockstill notó que el indicador de que estaba asegurado correctamente, una luz verde en el panel, no se encendía. Aunque más tarde se determinó que el problema era un bombillo quemado, la tripulación quedó distraída intentando resolver esa falla. El capitán Loft comunicó por radio que abortarían el aterrizaje y pidió instrucciones para sobrevolar el área. El avión ascendió a 610 metros y activaron el piloto automático, mientras intentaban verificar manualmente la posición del tren. Sin embargo, durante ese tiempo, una ligera presión accidental en los controles desactivó parcialmente el piloto automático, iniciando un descenso lento que pasó desapercibido debido a la oscuridad y la distracción de los pilotos. Debido a la suma de todas estas circunstancias, el avión se estrelló en los Everglades a 365 km por hora. El impacto comenzó con el ala izquierda, seguido por el motor y el tren de aterrizaje del mismo lado, creando surcos en el terreno. El fuselaje se desintegró mientras se deslizaba por la vegetación y el agua. Robert Marquis, un residente local que estaba pescando en los Everglades en un hidrodeslizador, presenció el accidente y rescató sobrevivientes durante toda la noche, sufriendo quemaduras graves por el combustible derramado. Por su valentía, recibió múltiples reconocimientos. De los 176 ocupantes, 77 sobrevivieron, 69 pasajeros y 8 auxiliares de vuelo. El único miembro de la cabina de mando que sobrevivió fue Angelo Donadeo. El capitán Loft y el primer oficial Stockstill fallecieron en el lugar, mientras que Ripo murió más tarde en el hospital. La naturaleza pantanosa de los Everglades absorbió parte de la energía del impacto, lo que ayudó a salvar vidas, aunque también complicó el rescate debido a infecciones por bacterias presentes en el área. La investigación determinó que el accidente fue causado por error humano. La tripulación no monitoreó los instrumentos durante los últimos minutos del vuelo, dejando pasar inadvertido el descenso gradual hasta que fue demasiado tarde. La distracción causada por el bombillo defectuoso contribuyó al desastre. Durante la investigación se descubrió que el capitán Loft tenía un tumor cerebral, pero los médicos concluyeron que esto no influyó en el accidente. El informe final de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte atribuyó la tragedia a la falta de atención a los instrumentos
y al manejo inadecuado de la situación por parte de la tripulación. Este vuelo ya venía con situaciones extrañas, ya que según el libro de Catherine Walker, titulado El misterio de los fantasmas del vuelo 401, 2 semanas antes del accidente, una de las auxiliares de vuelo de Eastern Airlines tuvo una visión de que uno de los aviones se estrellaría en algún momento y ella pensó que sería en los Everglades. Cuando le contó a sus compañeros, ellos le preguntaron si sería el vuelo que abordarían en esos momentos, a lo que ella les dijo que no, pero que sería pronto. Esa visión se hizo realidad, como ya lo mencioné, el 29 de diciembre de 1972, cuando el vuelo 401 se estrelló en los Everglades a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de Miami. Y justo ese día, esa auxiliar de vuelo y sus compañeros estaban listos para abordar el vuelo 401, pero a último minuto se les indicó que no lo hicieran. Fueron meses después del accidente que eventos extraños comenzaron a suceder a otros tripulantes en otros vuelos. Así como el vuelo 401, el avión del 318 tenía una galería y era ahí donde varios de los auxiliares de vuelo sentían mucho frío sin razón aparente, y en algunos casos hasta se veía una especie de bruma en el ambiente. Es más, en una ocasión, una de las auxiliares manifestó ver la cara de Don Ripo, el ingeniero de vuelo que estuvo en el 401. Otro evento que no tuvo explicación fue el que relató un auxiliar de vuelo, quien estando a punto de partir, hizo el conteo final antes de iniciar y se dio cuenta que tenía un pasajero de más sentado en la primera clase. Cuando se le acercó, se dio cuenta que era un hombre que vestía un uniforme de capitán y solo miraba hacia el frente, además que no respondía cuando le hablaban. Cuando el piloto se acercó al hombre para pedirle algún tipo de explicación, con mucho asombro se dio cuenta que era Bob Loft, el capitán del vuelo 401, que se había estrellado meses atrás. Lo que más impactó no solo a la tripulación, sino a los pasajeros que vieron el intercambio, fue que el hombre se desvaneció enfrente de todos, y a pesar de que luego buscaron en cada rincón de la nave, nunca encontraron al sujeto. Sin embargo, no solo fueron los tripulantes quienes vieron estas extrañas apariciones, sino también un pasajero que en una ocasión vio una especie de nube que se apareció sobre el ala derecha del avión, y cada vez que esta pequeña nube se apoyaba sobre el ala, la nave giraba ligeramente hacia la derecha. Incluso llamaron al ingeniero de vuelo para que explicara lo que pasaba, y aunque no lo pudo hacer, sí le pareció bastante extraño. En 1974, 2 años después del trágico accidente del vuelo 401, otro suceso se reportó en un vuelo que iba de Acapulco a la Ciudad de México. Una de las tripulantes de vuelo estaba preparándose para el servicio de comidas y en uno de los hornos vio el reflejo de Don Ripo, el ingeniero de vuelo del 401. Cuando una de sus compañeras se unió, también vio el rostro del hombre, pero no solo fue eso, sino que esta figura les habló y les dijo que tuvieran cuidado con algún incendio en el avión. Aunque este aterrizó con normalidad en la Ciudad de México, sí hubo un problema con uno de los motores, por lo que el siguiente vuelo de aquel avión tuvo que ser cancelado. Otro momento en el que se volvió a ver a Don Ripo fue en un vuelo a Miami, cuando uno de los mecánicos escuchó un fuerte ruido debajo de la cabina de mando. El hombre abrió una pequeña puerta e iluminó ese espacio con una linterna, pero no encontró nada ni a nadie, y fue cuando miró el panel de control que vio una cara conocida, la de Don Ripo, solo que esta vez no le dio ninguna indicación y solo se quedó en silencio. Pero esas apariciones no fueron las únicas, ya que en una ocasión, un ingeniero de vuelo entró a la cabina de mando para hacer los chequeos rutinarios, pero le sorprendió ver a un hombre sentado en su lugar. Como pueden imaginarlo, era Don Ripo, quien esta vez le dijo a su colega que no se preocupara por el chequeo previo, que él ya lo había hecho. Y ni bien lo terminó de decir,
Ripo desapareció. En otro avión, un capitán relató que también había visto a Don Ripo y que le dijo que nunca más ocurriría un desastre como el del vuelo 401. Muchas de las apariciones de Loft y Ripo han sido asumidas como la preocupación de estos por los siguientes vuelos y sus colegas, incluso desde el más allá. Después de varias investigaciones, algunas inclusive hechas con mucha discreción, se llegó a la conclusión de que todos los aviones donde se habían registrado incidentes extraños y paranormales eran naves donde se habían reutilizado partes del vuelo 401 que se estrelló en los Everglades en 1972. Este caso llamó la atención de John Fuller, un periodista que en 1974 decidió encontrar alguna explicación para los eventos que ya les conté. Por eso, se dedicó a buscar a varios testigos, y fue ahí que se enteró que las piezas del avión estrellado que se recuperaron en el rescate llegaron a otros aviones. Además de los tripulantes, Fuller llegó a obtener una respuesta de la aerolínea, que le dijo que no sabía nada de los fantasmas en los aviones, pero coincidentemente, después de que de alguna manera estos casos se hicieran públicos, la aerolínea retiró todas aquellas piezas de los nuevos aviones. Fuller habló también con los pilotos Rich Craig y Stan Chambers, y con ellos intentaron llevar a cabo un ritual para contactarse con Don Ripo, a quienes los pilotos nunca habían conocido. En ese ritual, Chambers, uno de los pilotos, describió la imagen de un hombre con cabello oscuro que vestía un uniforme. Tenía las patillas largas, descripción que era acorde con Don Ripo. Chambers dijo adicionalmente que el hombre en su visión le dijo algo de una compuerta, que él estaba atrapado en un agujero y que no se podía mover. Craig, el otro piloto, comenzó a sentir dolor en la cabeza, además que sintió cómo el agua se metía en el avión y aparte, mucho miedo. Otra de las personas que conoció John Fuller fue Elizabeth Manzione, con quien llevó a cabo algunos experimentos donde recibieron mensajes de Don Ripo para su esposa e hija. Para los investigadores, estos mensajes no tenían mucho sentido, pero cuando las mujeres los recibieron, los entendieron por completo. Poco tiempo después de estas investigaciones y de que casualmente se sacaran las piezas controversiales de los otros aviones, las apariciones cesaron por completo. Con todo lo que llegó a investigar, John Fuller escribió el libro titulado Los fantasmas del vuelo 401, que actualmente ya no está en librerías, pero sí en algunas páginas en Internet. Y para que el caso no fuera olvidado con el tiempo, se estrenó una película en 1978 que recreaba toda la historia, desde el fatal accidente hasta la investigación, que fue protagonizada por Ernest Borgnine, Kim Basinger y Gary Lockwood, entre otros grandes actores. Si quieren verla, aunque no está en los servicios de streaming de paga, pueden encontrarla en YouTube y se llama exactamente como el libro de John Fuller. Poco queda decir de Eastern Airlines, que seguramente es una aerolínea que poco habían escuchado. Y es que después de varios años y más de 10 accidentes graves y muchos otros de poca seriedad, la aerolínea fue vendida a Texas Air, lo que significó que se despidiera a más de 4.000 empleados. Luego, se redujo la cantidad de vuelos y los hangares que tenían en Atlanta y Washington, D.C. fueron comprados por Delta Airlines y Northwest Airlines, respectivamente. Llego así al final de este episodio y solo me queda preguntarles si ya conocían este caso y cuáles son sus opiniones. No se olviden de dejarlas en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, así como en la caja de comentarios de la app de Spotify. Como siempre, los estaré leyendo. Si quieren ver algunos documentales sobre este hecho, pueden encontrar uno en Max titulado Los fantasmas del vuelo 401. Les estaré dejando más recomendaciones en las redes sociales. Aprovecho para agradecerle a uno de los oyentes del podcast,
Félix Mercado, quien me sugirió este caso. También les agradezco mucho por haberme acompañado hasta esta parte del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos o con quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido y en sus redes sociales. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por esta semana y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. A lo largo de los años, en muchos medios de comunicación se han dado a conocer diferentes misterios que en la mayoría de los casos no han llegado a resolverse, pero en este episodio extra les contaré sobre algunos que sí tuvieron una explicación final. Comencemos con el misterio del resplandor del ángel. Si no lo habían escuchado, se refiere a un extraño caso que sucedió durante la Guerra Civil Americana en 1862. En esta, los médicos se dieron cuenta de que de las heridas de algunos soldados brotaba un brillo de color azul, y además se dieron cuenta de que aquellos hombres que tenían ese extraño brillo en sus heridas contaban con más oportunidades de sobrevivir. Esto hizo que se le denominara como el resplandor del ángel, y ninguno de los médicos o autoridades militares podía definir de qué se trataba, solo que aparecía en algunos soldados, especialmente aquellos que llevaban varios días esperando atención médica. Esto, aunque pueda sorprendernos, era bastante normal, ya que en tiempos de guerra la atención médica es escasa y era muy complicado que los médicos pudieran ayudar a todos los heridos. Sin embargo, tuvieron que pasar varios siglos para que este misterio fuera resuelto, y es que en 2001, un equipo de investigación llegó a determinar de qué se trataba el extraño y asombroso resplandor del ángel. La clave para resolver el misterio estaba en el terreno donde se combatió la batalla de Shiloh, ya que en esa tierra se encontraba una bacteria llamada Photorhabdus luminescens, que se alimentaba de la sangre y al reaccionar químicamente con el cuerpo de los heridos, creaba un fulgor de color azul. ¿Y cómo es que los soldados que tenían el resplandor del ángel se sanaban más que los que no lo tenían? Pues resulta que esta bacteria ingresaba en las heridas y combatía a otras, lo que prevenía y evitaba que los soldados desarrollaran infecciones o gangrenas. Aunque el título de este segmento podría referirse a una persona, en realidad se trata del monstruo de las playas del estado de Florida que atemorizó a muchos de los jubilados que vivían en la zona. La historia cuenta que a finales de la década de 1940 y una buena parte de los 50 aparecieron unas enormes huellas en varias playas de Florida. Estas tenían grandes dedos y las autoridades no podían determinar a qué animal o ser desconocido pertenecían. En 1948 fue cuando aparecieron las primeras huellas que parecían emerger del agua y sea lo que fuera, caminó por la orilla, dejando más huellas y se metió nuevamente al mar. Esto causó mucha intranquilidad entre los habitantes de las localidades cercanas y se comenzó a decir que había aparecido un monstruo marino y que además rondaba la zona. Esas extrañas huellas continuaron apareciendo en varias playas de la Florida y llamaron la atención de diversos medios de comunicación que visitaron varias de las islas y playas, buscando a dicho monstruo, que aparentemente se movía a su libre albedrío por las aguas del estado. Una de las suposiciones más normales de qué criatura podría ser fue que era un pingüino gigante, realmente de tamaño descomunal, pero no existían evidencias previas de que este animal siquiera hubiera existido alguna vez, por lo que se quedó como uno de esos misterios sin resolver, ya que las huellas continuaron apareciendo varias veces, por lo menos en la siguiente década. Debió pasar el tiempo hasta 1988, cuando por fin se descubrió el misterio del monstruo de las playas de Florida, cuando un periodista de la revista Times descubrió que todo había sido producto de una broma muy larga que fue preparada por un sujeto de nombre Tom Signorini y su jefe Steven Williams. El primero era mecánico de autos y le enseñó al reportero las plantillas de hierro que había preparado.
Estas tenían 3 dedos y efectivamente parecían patas de un pingüino exageradamente grande. El Hindenburg fue un dirigible alemán que realizó su primer vuelo en marzo de 1936. Se le conoció por ser el dirigible más grande jamás construido, ya que medía 245 metros de longitud. Fue diseñado para funcionar con helio, un gas no inflamable, pero debido a las restricciones de exportación, se reemplazó con hidrógeno, un gas altamente inflamable. A pesar de esto, el dirigible se usó para transportar pasajeros y correo entre Alemania y los Estados Unidos. Así realizó varios vuelos transatlánticos, convirtiéndose en un medio de transporte rápido y lujoso para la fecha. En 1937, solo un año después de su vuelo inaugural, el Hindenburg quedó envuelto en llamas después de haber volado a través de una fuerte tormenta. A pesar de que la tragedia se consideró como un accidente, siempre quedó el misterio del origen de las llamas y cómo había comenzado el desastre. Varios expertos opinaron que el culpable habría sido el material que se usó y una posible fuga de gas, pero como esto no se pudo comprobar, se originaron varias teorías de la conspiración. Sin embargo, esto se desestimó 80 años después, cuando un equipo de ingenieros comandados por James Stansfield pudo, gracias a tecnologías modernas y a la elaboración de una maqueta a escala, determinar que fue una tormenta de origen eléctrico lo que había dejado a la nave cargada con electricidad estática. Cuando llegó a la estación de Lakehurst, tiraron un cable a tierra como ancla y para amarrar al dirigible. Este cable provocó una chispa fatal que tocó alguna pequeña fuga del hidrógeno, lo cual provocó el terrible incendio que muchos vimos en las clases de historia en la escuela. En este podcast hemos conocido ya varias puertas del infierno, una en un cementerio, otra en un hotel y así varias. Pero ahora les hablaré de Hierápolis, una posible puerta al infierno que los antiguos griegos tenían muy presente en su cultura. Este lugar es una antigua ciudad griega donde había una cueva que se pensaba que efectivamente era una entrada al infierno. Según los expertos que han estudiado este lugar, los griegos le temían tanto que para evitar que los demonios salieran, se sacrificaban animales ahí. Lo impactante es que no eran los humanos quienes sacrificaban a estos animales, sino que estos ingresaban vivos y morían dentro. Ni bien entraban y sin explicación. Los únicos que podían entrar a esta cueva para examinar los cadáveres eran algunos sacerdotes, y por lo general lo hacían desde una cierta distancia. En un principio se pensaba que de esta cueva salían vapores del infierno que mataban a los animales, y por lo tanto era un lugar prohibido. De la ciudad de Hierápolis solo quedan las ruinas y algunas leyendas como esta. Recién hace pocos años, en 2018, se descubrió qué es lo que pasaba realmente en esta cueva. Los expertos pudieron observar que estaba precisamente en una zona que se comunicaba con túneles volcánicos bastante profundos, por lo cual en esta había una concentración importante de dióxido de carbono, que es muy peligroso para los animales y los seres humanos. Y si se preguntan por qué los sacerdotes no morían al ingresar, pues era porque el dióxido de carbono se concentra al ras del suelo, por lo que ellos, al estar de pie y un poco alejados, estaban relativamente a salvo, aunque se sabe que uno que otro sacerdote sí murió al acercarse mucho al piso. Y eso ha sido todo por el episodio extra de hoy. Cuéntenme si ustedes conocían estos misterios y si les sorprendió conocer la explicación real. Estaré leyendo sus comentarios. Si les gustó el video, no dejen de darle un like, dejarle un comentario, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan el contenido que estoy publicando cada semana. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. No siempre podemos escapar del pasado, y menos cuando nos toca estudiar, trabajar o vivir en edificios o casas donde algo muy macabro ha ocurrido.
Lo peor es cuando lo que sucedió ahí fue tan terrorífico que no es un secreto, sino una noticia en desarrollo. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos algunas de las casas y edificios del terror que por lo que sucedió dentro de sus paredes tuvieron que ser demolidas. Las casas, departamentos o inclusive escuelas que han sido testigos de crímenes terribles a menudo se convierten en símbolos de tragedia y terror para las comunidades que las rodean. En muchos casos, estos lugares son demolidos para borrar su oscuro pasado y permitir que las víctimas y sus familiares encuentren un poco de paz, o bien para disuadir a aquellos que podrían tener una fijación un poco más macabra con el lugar. El departamento de Jeffrey Dahmer. Comenzamos con el departamento de Jeffrey Dahmer, que estaba ubicado en la calle 924 North 25 Street, en Milwaukee, Wisconsin. A este lugar, Dahmer llevó a 17 hombres y niños, donde después de darles excesivas cantidades de alcohol y en muchos casos usarlos como modelos para tomarles fotografías, los asesinaba sin piedad, no sin antes abusar de ellos. Por los crímenes que cometió entre 1978 y 1991. A este sujeto se le conocía como el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Además, que sus crímenes involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación de cuerpos enteros o partes de estos. Al departamento de la calle North 25 Street, la policía llegó después de que Tracy Edwards, su casi última víctima, consiguiera escapar estando esposado. Cuando la policía lo encontró en la calle, decidieron investigar el lugar de donde escapó y lo que encontraron fue escalofriante, ya que Dahmer tenía varias fotografías de personas fallecidas, partes de cuerpos humanos, armas y un tambor de 260 litros lleno de ácido, además de restos de sangre en las paredes. Dahmer fue apresado en el momento, a pesar de que intentó huir y se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, por lo cual fue recluido en una cárcel especial para enfermos mentales. Con el transcurso del tiempo, el jurado determinó que estaba mentalmente sano y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Después de que Dahmer fuera arrestado y se conociera ampliamente lo que había hecho en el departamento, los demás inquilinos se mudaron rápidamente e inclusive muchos de ellos sufrieron traumas psicológicos al saber que compartían el edificio con un asesino serial. Debido a la carga que tenía el edificio donde vivió, que era parte de un complejo llamado Oxford Apartments y donde Dahmer cometió sus crímenes, este fue demolido en 1992 y el sitio ha permanecido vacío desde entonces. Este espacio se ha convertido en un lugar simbólico en Milwaukee, y algunos grupos han propuesto construir un memorial o un parque de niños en honor a las víctimas, pero hasta el momento permanece vacío y cercado. Dahmer fue asesinado en prisión en 1994. Lo atacó otro recluso, quien aseguró que lo mató debido a la naturaleza de los crímenes del primero. La casa de John Wayne Gacy. Continuamos con una casa que realmente causa pavor, y es que fue de uno de los asesinos en serie más notorios, que atacó y acabó con la vida de al menos 33 jóvenes en el condado de Cook, Illinois, entre 1972 y 1976. Este sujeto se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles, lo que hizo que se le conociera como el payaso asesino. John Wayne Gacy cometió todos sus crímenes en la casa ubicada en el 8312 de la avenida West Summerdale y enterró por lo menos a 26 en el sótano de su casa. Las otras víctimas fueron lanzadas a un río cercano. Lo más enfermo, porque no encuentro otra palabra con que describirlo, es que Gacy participaba en actividades para beneficio de las comunidades donde vivía, por lo que la gente confiaba en él
incluyendo su primera esposa, Marilyn Myers. Tuvo un negocio de construcción y para 1972 contrajo nuevamente matrimonio, esta vez con Carol Hoff, pero este también fracasó. Sin embargo, no fue una pérdida para él, ya que una vez divorciado, dio rienda suelta a su ímpetu criminal y acabó con la vida de 14 jóvenes más. El final de Gacy llegó el 12 de noviembre de 1978, cuando lo investigaron después de la desaparición de Robert Beast, un adolescente de 15 años que desapareció cuando fue a una entrevista a la casa de John Wayne Gacy en Norwood Park, y cuando revisaron el lugar, encontraron varios artículos relacionados con otras desapariciones. John Wayne Gacy terminó confesando sus crímenes e indicó dónde estaban los restos de 29 de sus víctimas. Inclusive dibujó un plano con la ubicación exacta de los cadáveres, y para el 29 de diciembre de 1978 ya se habían recuperado 27 cuerpos, después de solo 6 días de excavaciones. Con los avances de la ciencia, se han podido identificar desde 2010 a 3 víctimas adicionales, quedando aún en el anonimato 5. A este asesino serial se le condenó a varias cadenas perpetuas y a varias penas de muerte, por lo que fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Para intentar olvidar este capítulo tan macabro de la historia, se decidió que la casa ubicada en la avenida West Somerdale fuera demolida en 1979, solo 4 meses después de su arresto. Esta acción fue reconocida por la comunidad, quienes tenían que pasar por esta vivienda cada mañana, haciéndoles recordar que fueron vecinos de un asesino serial. En 1984, la asociación Joint Savings and Loan compró el terreno donde estuvo esta casa del terror por un poco más de $30,000, y para junio de 1988 comenzó a removerse el suelo de este para comenzar con la construcción de una nueva propiedad que además fue cambiada de dirección. Ahora, la nueva casa se encuentra en el número 8215 de la avenida West Somerdale. Con el tiempo, la casa ha cambiado varias veces de dueños. Sin embargo, la última venta se hizo en 2021 y la vivienda tuvo un valor de $395,000. La casa de Anthony Sowell. En Cleveland, Ohio, los pobladores no podían dormir bien, ya que mujeres comenzaron a desaparecer entre 2007 y 2009. Lamentablemente, esta situación se debía a que Anthony Sowell, el apodado Estrangulador de Cleveland, había asesinado a 11 mujeres en esos 2 años. Este caso llegó a las autoridades ya que los vecinos de Sowell reportaron haber notado un olor nauseabundo que pensaron era una fuga de gas o que venía de una fábrica de embutidos cercana. Pero lo que la policía encontró fue más de una decena de cuerpos en descomposición dentro de la casa y el jardín. Las víctimas de Sowell fueron todas mujeres que provenían en su mayoría de contextos vulnerables, por lo que, como pueden imaginar, dificultó y demoró la atención inmediata a sus desapariciones. Posteriormente al hallazgo de los cuerpos, la casa de Sowell fue demolida y no se ha construido una nueva vivienda. Sin embargo, sí se ha erigido un monumento de granito dedicado a las víctimas, que se ha denominado como el Jardín de los 11 Ángeles. Esta construcción ha tenido la aprobación de las familias, especialmente la de Florence Bray, quien no solo perdió a su hija Crystal Dozier en esta casa, sino también a su sobrina, Amelda Hunter. Sowell vivió sus últimos días en el Centro Médico Franklin en Columbus, donde fue transferido desde la prisión para ser tratado por una enfermedad terminal y murió a los 61 años en febrero de 2021. El búnker de Ted Bundy. En el estado de Utah, especialmente en la zona de Emigration Canyon, se encontraba una cabaña donde se ha mencionado que era donde Ted Bundy, el famoso asesino serial, llevaba a sus víctimas para acabar con ellas. Este sujeto, muy carismático además,
confesó haber asesinado a 30 mujeres jóvenes entre 1974 y 1978, aunque se cree que la cifra real pudo ser mayor. Esta pequeña casa o cabaña en Emigration Canyon fue demolida, pero una parte que llevaba a un sótano no, lo que lo ha convertido en un viaje obligatorio para algunas personas. Sin embargo, esta no era la vivienda principal de Bundy, quien residía en el número 565 de la Primera Avenida. Actualmente, esta casa sigue en pie, y lo único que se hizo para intentar que los turistas no estuvieran rondando la casa fue cambiarle el número a la habitación del criminal. Antes era la número 2 y hoy es la número 5. La casa de Ariel Castro. Durante una década, 3 mujeres fueron mantenidas cautivas en la casa de Ariel Castro en Cleveland. Fueron secuestradas entre 2002 y 2004 y lograron escapar en 2013. El caso de Castro conmocionó a los Estados Unidos, en parte por la duración de su cautiverio y las condiciones inhumanas a las que sometió a sus víctimas. Castro fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua, además de 1000 años de sentencias consecutivas, pero este se suicidó en prisión poco después. La casa, ubicada en el número 2207 Seymour, en el barrio residencial Tremont, fue demolida en agosto de 2013, en una ceremonia que incluyó a sobrevivientes y vecinos, que celebraron la destrucción de este lugar de horror. Según algunas notas periodísticas de la época, el Banco del Condado de Cuyahoga obtuvo el título de la casa y está haciendo los trámites para obtener las 2 viviendas colindantes, de manera que se pueda construir una especie de parque o un proyecto para el beneficio de la comunidad. La casa flotante de Miami. Cuando en julio de 1997 nos enteramos que un asesino serial, que era parte de los más buscados del FBI, había disparado al diseñador Gianni Versace, muchas preguntas salieron a la luz, como si Andrew Cunanan y Versace se habían conocido previamente y por qué el primero decidió acabar con la vida del diseñador tan cruelmente. Lamentablemente nos quedamos sin una respuesta directa, ya que Andrew Cunanan, el hombre más buscado por el FBI y las autoridades de los Estados Unidos, decidió terminar sus días en una casa flotante, a unas 40 cuadras de donde atacó al diseñador italiano. Esta casa estaba ubicada en la avenida Collins, sobre el riachuelo Creek, y fue en el segundo piso de esta lujosa casa flotante que la historia de la persecución más infructuosa del FBI llegó a su final. Andrew Cunanan se disparó con la misma arma con la que había cometido sus crímenes anteriores. La casa flotante, por su lado, fue tratada como una escena del crimen y algunas de las cosas que se encontraban en el interior fueron subastadas. Sin embargo, no soportó y comenzó a hundirse de a pocos, hasta que desapareció por completo. Hoy, no cualquier persona puede determinar dónde se encontraba originalmente, pero se pueden dar una idea por la información que hay en los medios. Y en este momento, lo más probable es que donde estaba la casa flotante solo se encuentren yates atracados. Sandy Hook y Columbine. Estados Unidos es un país que hasta no hace muchos años prometía lo que se conocía como el sueño americano. Pero con todos los casos antes mencionados, y especialmente con estos 2 con los que me voy acercando al final del episodio, pues no estoy tan segura de que sea un sueño, sino una pesadilla. Y es que lamentablemente los ataques a escuelas son cosa de todos los días, y es así que el 14 de diciembre de 2012, en la primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, murieron 20 niños y 8 adultos, entre ellos el perpetrador Adam Lanza y su madre Nancy. Este fue el incidente más mortífero sucedido en una escuela primaria y el segundo tiroteo con más víctimas en la historia de los Estados Unidos. Lamentablemente, nunca se supo cuál fue la motivación de Lanza,
y solo se determinó que actuó solo, ya que él mismo terminó con su vida en la sala de clases número 10. Para 2016 se había construido una nueva escuela en el mismo terreno, con estrictas medidas de seguridad, y lo único que se preservó fue el asta de la bandera de la antigua escuela. Otro de estos tiroteos que han marcado a la sociedad norteamericana sucedió en la escuela secundaria de Columbine en Littleton, Colorado. Este trágico suceso dejó 13 víctimas mortales y fue para la historia de este país el tiroteo que cambió el enfoque de las medidas de seguridad escolar. 4 meses después, la mayor parte de la escuela reabrió, excepto la biblioteca, que fue demolida y reemplazada por una nueva llamada Biblioteca Hope. En las plataformas de streaming existen muchos documentales sobre estos casos y varios más, que si quieren que amplíe en el podcast pueden mencionarlo en @lugaresmisteriososelpodcast en Instagram o Facebook. Solo para mencionarles algunos, en Netflix pueden encontrar el documental Conversaciones con un asesino, que incluye grabaciones con Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y Ted Bundy. Les estaré dejando también varias recomendaciones en las redes sociales. Así llegamos al final de este episodio, y como siempre me interesa conocer su opinión. ¿Creen ustedes que es mejor destruir este tipo de viviendas o las dejarían en pie? Cuéntenme sus comentarios y teorías en Instagram, Facebook y la caja de comentarios de la app de Spotify. Les agradezco mucho por haberme acompañado hasta esta parte del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos o con quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por esta semana y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Cuando pensamos en Navidad, generalmente nos vienen a la mente imágenes de luces brillantes, canciones alegres y la generosidad de Santa Claus. Sin embargo, en muchas culturas alrededor del mundo, la época navideña también es un tiempo lleno de misterio, temor y advertencias morales encarnadas en personajes oscuros y aterradores, completamente diferente de lo que representan las festividades. Hola. Soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos exploraremos algunas de las más fascinantes y terroríficas figuras asociadas con la Navidad. La primera leyenda de este episodio es una que ya hemos contado en especiales pasados de Navidad y es la de Krampus, que proviene de las tradiciones alpinas, especialmente en países como Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa. Krampus es una criatura aterradora que contrasta fuertemente con la figura amable y generosa de San Nicolás o Santa Claus, como también se le conoce. Mientras que San Nicolás recompensa a los niños buenos con regalos y dulces, Krampus se encarga de castigar a los que se han portado mal. Este personaje antagónico es representado como una figura demoníaca y amenazante. Tiene cuernos grandes, pelaje oscuro, una larga lengua roja que sobresale de su boca y colmillos afilados. Suele llevar cadenas que sacude de manera intimidante y un saco o cesto en la espalda para llevarse a los niños desobedientes. La leyenda de Krampus cuenta que la noche del 5 de diciembre, conocida como Krampusnacht, o la Noche de Krampus, es el momento en que esta criatura recorre las calles junto con San Nicolás, y a los niños malcriados puede castigarlos de diversas formas, desde asustarlos, azotarlos con unas varas de madera y hasta llevarlos consigo en su saco para nunca más volver. En la actualidad, en muchos pueblos alpinos, esta noche es celebrada con desfiles llamados Krampuslauf, o carrera de Krampus, donde personas disfrazadas de este personaje recorren las calles, sacudiendo cadenas y asustando a los espectadores. Estas festividades combinan elementos de carnaval con las tradiciones navideñas,
creando una experiencia única y algo escalofriante. Una segunda leyenda oscura de la Navidad cuenta que en las antiguas tradiciones griegas, los Kalikantzaroi son pequeños duendes traviesos que habitan en las profundidades de la tierra. Durante la mayor parte del año, estos seres se dedican a intentar cortar el árbol del mundo que sostiene al universo. Sin embargo, durante los 12 días de Navidad, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, emergen a la superficie para causar caos y travesuras en los hogares humanos. Se les describe como criaturas grotescas y peludas, con ojos brillantes, colmillos afilados y garras largas. Su apariencia varía de una región a otra, pero siempre se les considera peligrosos, aunque también algo torpes. Según la leyenda, los Kalikantzaroi entran a las casas por las chimeneas para robar comida o destruir pertenencias. Para protegerse de ellos, las familias griegas solían colgar ramas de albahaca o encendían hogueras durante la noche para mantenerlos alejados. La historia de estos duendes traviesos también tiene un lado cómico, ya que se dice que al finalizar los días de Navidad, cuando regresan al inframundo, descubren que el árbol del mundo ha sanado y deben comenzar su labor nuevamente, desde cero. Continuamos con una leyenda francesa, y es que en Alsacia, una región al este de Francia, encontramos a Hans Trapp, una figura sombría que podría considerarse una versión oscura de Santa Claus. Hans Trapp tiene sus raíces en leyendas medievales y se describe como un hombre alto y robusto que lleva un saco al hombro, similar al de Papá Noel, pero con un propósito mucho más siniestro. Según lo que se cuenta, Hans Trapp era un caballero despiadado que fue condenado por sus crímenes. Se dice que ronda los pueblos buscando niños desobedientes a quienes castiga severamente. En las versiones más macabras de la historia, Hans Trapp captura a los niños con su saco y los lleva consigo para cocinarlos y comérselos. Esta aterradora figura servía como advertencia para que los niños se comportaran bien durante el año. Aunque hoy en día Hans Trapp ha perdido popularidad frente a las versiones más amables de Santa Claus, su historia aún se cuenta en algunas zonas rurales como parte de las tradiciones navideñas. Si esta leyenda no los asustó, les cuento la del padre azotador, también conocido como Père Fouettard, que es otro personaje oscuro de las tradiciones francesas y belgas. Este siniestro acompañante de San Nicolás tiene una historia de origen particularmente tétrica. Según la versión de la leyenda, este hombre era el dueño de una posada que junto a su esposa secuestró y asesinó a 3 niños ricos. San Nicolás descubrió el crimen y resucitó a los niños, condenando al asesino a servirle como su asistente eterno. En la tradición, mientras San Nicolás premia a los niños buenos con regalos y dulces, el padre azotador se encarga de los niños desobedientes, porta un látigo o una vara y se dice que castiga a los niños traviesos con azotes. Su figura, vestida de negro y con un rostro aterrador, es un recordatorio de las consecuencias de un mal comportamiento. Otra leyenda islandesa nos presenta a Grýla, una ogresa temida que baja de las montañas durante la Navidad. Se dice que Grýla tiene un apetito insaciable por los niños desobedientes, a quienes captura y cocina en su caldero gigante. Su figura es descrita como monstruosa y aterradora, con garras largas y un semblante feroz. Grýla no está sola en su labor, está acompañada por sus 13 hijos, conocidos como los Yule Lads.
Cada uno de estos personajes tiene su propia personalidad y travesura particular. Entre ellos están Door Slammer, que se dedica a cerrar puertas con fuerza en medio de la noche, y Spoon Licker, que roba y lame las cucharas de los hogares. Durante los 13 días previos a la Navidad, los Yule Lads visitan los hogares islandeses uno por uno. Los niños que se han portado bien encuentran regalos en sus zapatos, mientras que los traviesos encuentran patatas podridas. Aunque inicialmente eran figuras temibles, los Yule Lads han evolucionado con el tiempo y ahora son vistos como traviesos, pero inofensivos. Nos acercamos al final del episodio con la leyenda de Belsnickel, quien es una figura navideña originaria de Alemania, que también se popularizó entre las comunidades germanas de Pensilvania. Este personaje es descrito como un hombre desaliñado y cubierto con pieles, que lleva un saco lleno de dulces en una mano y una vara en la otra. Su papel es dual. Premia a los niños buenos con golosinas, pero castiga a los traviesos con golpes de su vara. A diferencia de Santa Claus, Belsnickel visita a los niños antes de la Navidad, generalmente unas semanas antes. Durante su visita, hace preguntas sobre el comportamiento del niño y, dependiendo de la respuesta, decide si merece un regalo o un castigo. Esta figura actúa como un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias tanto buenas como malas. Aunque puede parecer intimidante, Belsnickel también es una figura querida en muchas comunidades, ya que representa una forma más realista y menos idealizada de la tradición navideña. Y ahora, para terminar este recuento de leyendas terroríficas de Navidad, les cuento la de Frau Perta, también conocida como la Bruja de la Navidad, quien es una figura aterradora de las tradiciones alpinas. Se dice que visita los hogares durante las 12 noches de Navidad, conocidas como las Rauhnachte, para inspeccionar el comportamiento de los habitantes. Frau tiene dos facetas, una bondadosa y otra aterradora. Si encuentra que el hogar está limpio y las tareas han sido completadas, recompensa a los habitantes con pequeñas monedas. Sin embargo, si encuentra pereza o desobediencia, su castigo es brutal. Según la leyenda, puede llegar a destripar a los perezosos y llenar sus cuerpos con paja o piedras. Aunque su historia es espeluznante, también esta mujer es vista como una protectora de las tradiciones y los valores de la comunidad, recordando a todos la importancia del trabajo duro y el orden. Llego así al final de este episodio y solo me queda preguntarles si ya conocían alguna de estas leyendas terroríficas sobre la Navidad. No se olviden de dejar sus respuestas y opiniones en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, así como en la caja de comentarios de la app de Spotify. Como siempre, los estaré leyendo. También les agradezco mucho por haberme acompañado hasta esta parte del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos o con quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido y en sus redes sociales. Aprovecho para agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado durante este año y desde aquí espero que pasen unas excelentes fiestas y que el próximo año sea uno excelente para todos nosotros. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por esta semana y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.
Nos acercamos a la fecha que llena de gente los centros comerciales, y aunque a algunos no les guste, pues por Navidad necesariamente tendremos que visitar uno o varios en búsqueda de los regalos para nuestra familia y amigos. Sin embargo, no todos tienen presente que al entrar a estos locales llenos de tiendas y restaurantes, tal vez estén sobre lo que alguna vez fue un hospital psiquiátrico lleno de abusos y tristeza. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia de la ex clínica San Rafael y el centro comercial que se construyó en sus cimientos. La historia de la clínica San Rafael en la alcaldía Tlalpan comienza a finales de los años 40, cuando propietarios de terrenos del pueblo de Santa Úrsula, Xitla, donaron uno de 25.000 metros cuadrados a la Orden de San Juan de Dios para construir una institución médica. Estaba ubicada junto a la entonces nueva carretera México-Cuernavaca, hoy la avenida Insurgentes Sur, y cerca del centro de Tlalpan. El proyecto fue desarrollado por la empresa Sanatorios de México S.A. entre finales de los años 40 y principios de los 50, y se inauguró el 5 de julio de 1957. Para sorpresa de los vecinos, la clínica resultó ser privada, atendiendo únicamente a quienes podían costear sus servicios. Con el tiempo, amplió sus áreas para incluir rehabilitación y tratamiento de adicciones, convirtiéndose en un lugar frecuentado por figuras públicas, artistas y famosos. Según el cronista Manuel Valdespino, la clínica siempre ofreció atención ética y las familias estaban informadas sobre sus pacientes internados. Sin embargo, se tejieron innumerables historias alrededor del psiquiátrico San Rafael y los rumores sobre lo que ocurría en su interior crecieron con el tiempo. Uno de los relatos más impactantes narra que un paciente degolló al hijo de una visitante y luego llevó el cadáver ensangrentado a la capilla. Testimonios cuentan que una sombra recorría los pasillos, se sentaba en las camas de los pacientes y estos interactuaban con ella como si fuera una presencia real. Durante más de 60 años, la clínica operó como manicomio, pero los rumores comenzaron a desgastar su reputación como un buen psiquiátrico. La conexión del lugar con una orden religiosa alimentó especulaciones de que, además de tratamientos psiquiátricos, se realizaban exorcismos intensos para expulsar demonios, que, según creencias, eran las que causaban la locura. Con el tiempo, supuestas pruebas comenzaron a circular en medios, mostrando una relación controvertida entre la ciencia y la religión en este recinto. Uno de los casos más polémicos fue el de Mario Cantú, un hombre que, según se cuenta, fue encerrado y torturado sin necesitar tratamiento alguno. Mario relató a El Día cómo, tras una disputa con su madre, ésta habría pedido a los enfermeros que lo internaran. El 10 de septiembre de 1980 fue llevado a la clínica, anestesiado y atado con grilletes, donde permaneció incomunicado por 18 días. Durante su estancia, sufrió electrochoques que afectaron su mente y su personalidad. Cantú asegura que su madre, con el apoyo del doctor Pedro González Jáuregui, buscaba reprogramarlo para moldear su comportamiento según su voluntad. Según testimonios, la clínica albergaba a personas que no necesitaban tratamiento, pero cuyos familiares querían deshacerse de ellas. Pacientes sanos terminaban transformados en personas apáticas, sin recuerdos ni voluntad propia, mientras los religiosos del lugar observaban, avalando las prácticas médicas con rituales de fe. Mario, como muchos otros, salió del lugar cambiado. Necesitó meses para recuperar su voluntad de dejar su hogar, pero los electrochoques y el control ejercido marcaron su vida para siempre. Por cada sesión de terapia eléctrica, las familias pagaban hasta $550, una cifra que alimentaba este entramado oscuro,
donde se mezclaba la religión, ciencia y negocios. En 2009, la clínica cerró sin previo aviso y se sospechó que fue debido a la disminución de pacientes y la competencia de otras clínicas privadas. Los pacientes restantes fueron transferidos a otras instituciones o entregados a sus familiares. El predio fue vendido meses después, permaneciendo abandonado por casi 4 años. Fue durante este tiempo que el director Abe Rosenberg filmó la película Archivo 253, basada en relatos paranormales sobre el lugar. En 2012 comenzó la demolición de la clínica, conservándose únicamente la fachada principal. El proceso de construcción de una plaza comercial, Patio Tlalpan, enfrentó interrupciones por falta de permisos y juicios promovidos por vecinos, extendiéndose casi 5 años. Finalmente, el centro comercial abrió oficialmente en febrero de 2018 y preservó la entrada original de la clínica como un vestigio de su historia. Tras el cierre de la clínica, el edificio permaneció abandonado durante casi 5 años, periodo en el cual se incrementaron las leyendas sobre fenómenos paranormales en su interior. Estos relatos inspiraron la película mexicana Archivo 253, filmada en las instalaciones abandonadas y basada en supuestas historias reales de sucesos inexplicables ocurridos en el antiguo hospital. Esta película cuenta cómo se encontró un metraje en 2013 que revelaba la desaparición de 4 jóvenes investigadores, Diego, Isabela, Mateo y Charlie, quienes entraron al abandonado psiquiátrico San Rafael en la Ciudad de México antes de su demolición para documentar la supuesta maldición que estaba dentro. Sin permiso para entrar, los jóvenes lo hacen de noche y tras explorar el lugar deciden quedarse más tiempo a pesar de extraños sucesos como psicofonías y además que encontraron un cadáver en una habitación. A medida que la actividad paranormal aumenta, Diego es atacado por un ente y exhibe un comportamiento extraño. Mientras el grupo intenta huir, son perseguidos por apariciones fantasmales. Charlie es capturado y encontrado muerto. Mateo entra en trance y desaparece, dejando a Isabela sola. En su intento de escapar, ésta se encuentra con Diego antes de ser acechada en la oscuridad. La grabación termina abruptamente con la cámara cayendo al suelo, dejando el destino de los jóvenes incierto. Durante la producción de Archivo 253, la frontera entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. Según las personas involucradas, se registraron eventos inexplicables, como puertas que se abrían y cerraban solas repetidamente, fenómenos que quedaron capturados en cámara. Sin embargo, estas escenas no se incluyeron en la película final, ya que se temía que el público las interpretara como efectos especiales de baja calidad. Lamentablemente, esta película no tuvo el éxito que habría esperado. Con la construcción de Patio Tlalpan en el sitio de la antigua clínica, algunas personas afirman que las actividades paranormales persisten. Visitantes y empleados han reportado experiencias extrañas, como la sensación de presencias invisibles, ruidos inexplicables y cambios bruscos de temperatura en ciertas áreas del centro comercial. Aunque estas historias carecen de confirmación oficial, contribuyen a la reputación de Patio Tlalpan como uno de los lugares más embrujados de la capital mexicana. Después de que se demolió la ex clínica San Rafael, con el paso de los años se desarrolló este centro comercial que les menciono, el hoy muy conocido Patio Tlalpan, donde inclusive algunos de los trabajadores cuentan de algunas presencias que no pueden explicar. Y llegamos así al final de este episodio. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han ido a Patio Tlalpan y si han sido testigos de algún evento paranormal.
Como siempre, estaré leyendo todas sus respuestas en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además de la cajita de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Aprovecho para agradecerles por haberme acompañado hasta esta parte del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos o con quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido y también en sus redes sociales. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por esta semana y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.